Buenas noches, el día de hoy vamos a explicar las operaciones básicas con monomios, monomios, polinomios y polinomios. Empezamos con la suma de monomios. Como podemos ver, todos tienen exponente 1. Lo único que tenemos que hacer es juntar los términos semejantes. Aquí, como podemos ver, todos tienen la misma literal, por lo tanto vamos a juntar los positivos y los negativos. Aquí, como podemos ver, es 4f más 8f más 15f menos 5f menos 3f. Ya los hemos acomodado, solamente queda simplificar y hacer la suma. Los positivos nos dan un total de 27f y los negativos 8f, por lo tanto queda 27f menos 8f, que es un igual a 19f. El segundo ejemplo ya tenemos x cuadrada, pero sigue siendo la misma literal para todos, así que volvemos a lo mismo, solamente juntar términos semejantes. Empezamos con los negativos, que nos da un total de 14x cuadrada, y los positivos, que es un 21x cuadrada. Por lo tanto, si a 21x cuadrada le quitamos 14x cuadrada, nos quedan 7x cuadrada. Pasamos a la suma de monomios y polinomios. Lo único que tenemos que hacer aquí es sumar los términos semejantes. Como podemos observar en el primer ejemplo, tenemos 3x cúbica más 2x menos 7 más el monomio 6x menos 1. Como podemos ver, en el monomio no tenemos término cúbico, por lo tanto solamente quedaría 3x cúbica más 8x menos 8, ya que 6x más 2 nos da 8 y menos 7 menos 1 es un total de menos 8. En el segundo ejemplo ya tenemos dos literales. Bueno, la misma literal, pero con diferente exponente. Por lo tanto, simplificamos de igual manera los términos semejantes. 4x cuarta más 7x cuarta menos 6x cuadrada menos 2 más 5. Ahora los simplificamos lo más que se pueda. 11x cuarta menos 6x cuadrada más 3, que ese sería el resultado de la suma de ese monomio con el polinomio. Pasamos a la suma de polinomios con polinomios. Es lo mismo, con los exponentes no sucede nada, ya que son las mismas literales, los mismos exponentes, por lo tanto no hacemos ningún cambio, simplemente juntar términos semejantes y simplificarlos lo más que se pueda. Ya los hemos acomodado aquí, por lo tanto nos da un resultado de 17xyz cúbica más xyz cuadrada más 7xyz. En el segundo ejemplo sucede lo mismo, aunque tengamos exponentes más elevados o menos elevados, la literal sigue siendo la misma, la base. Entonces solamente juntamos términos semejantes, hacemos la simplificación y nos queda 26b quinta más 6b cuarta menos 1. Pasamos a la resta. Comenzamos con la resta de monomios. Aquí es lo mismo que en la suma, simplemente es juntar términos semejantes y en lugar de sumar, lógicamente vamos a quitar. Entonces, el primer monomio es menos 14p menos 8p más 9p. Juntamos términos semejantes, nos da menos 22p más 9p, nos da un total de menos 13p. El segundo ejemplo, como lo mismo de las sumas, la base y el exponente es lo mismo, por lo tanto no sucede nada más que juntar y simplificar términos semejantes, lo cual nos da un resultado de menos 22p cuadrada o. La resta de monomios y polinomios es lo mismo, repito, por enésima ocasión con la suma. Lo único que tenemos que hacer es juntar y simplificar términos semejantes para poder así sacar el resultado, y en lugar de sumar vamos a restar. El primer ejemplo es menos 5t cuadrada menos 6t más 3 y tenemos que restarlo al monomio de más 4t menos 4, lo cual nos da un resultado de menos 5t cuadrada menos 2t menos 1. El segundo ejemplo son exponentes diferentes, pero la base sigue siendo la misma. Por lo tanto nos da un resultado menos 5a cúbica menos 1. Resta de polinomios, sucede lo mismo. Aunque tenga la misma base, el mismo exponente, va a suceder lo mismo. Ojo aquí,
No porque tengan exponentes se van a juntar. Tiene que ser la misma base y el mismo exponente, como sucede en el caso de aquí. Menos 15w cuarta más 12w cuarta se simplifican y nos da menos 3w cuarta. Más 12w cuadrada menos 8w cuadrada nos da un positivo de 4w cuadrada. Y menos 4w más 6w es igual a 2w. Por lo tanto, el resultado es menos 3w cuarta más 4w cuadrada más 2w. El segundo ejemplo sucede lo mismo. Pasamos a la multiplicación. Tenemos multiplicación de monomios. Aquí es muy importante tener en cuenta las leyes de los exponentes, tanto para la suma como la división. La multiplicación y la división. En la multiplicación, los exponentes se suman siempre y cuando sean de la misma base. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos sería 7x cuarta por 11x cuadrada. 7 por 11 son 77, x cuadrada por x cuarta es x sexta, ya que 4 más 2 es 6 y la base es la misma. El segundo ejemplo sucede lo mismo, aunque aquí tenemos signos negativos, pues nos basamos en las leyes de los signos que ya conocemos para que nuestra operación salga correcta. Menos 12 por 2 es un menos 24 y xy cúbica por xy nos da un xy cuarta. La x no tiene exponente, por lo tanto, no sucede nada. Aquí hubo un error en el segundo ejemplo, el cual ya ha sido corregido, y es que x por x es x cuadrada, porque los exponentes es 1, entonces se suma el de ambas y es x cuadrada. Por lo tanto, nos da un resultado de menos 24x cuadrada y cuarta. La multiplicación de monomios y polinomios viene siendo lo mismo, simplemente que el polinomio pues son más cantidades. Y pues es lo mismo, guiarnos de las leyes de los exponentes y las leyes de los signos para que todo salga correcto. Tenemos aquí el primer ejemplo, 3m cuadrada por 2m menos 5m cúbica menos 4m cuarta más 3m quinta. El cual, simplificando términos o haciendo las operaciones necesarias, nos da un resultado de 6m cúbica menos 15m quinta menos 3m sexta más 9m séptima. Aquí ya no podemos simplificar más porque los exponentes en todas las cantidades son diferentes. Entonces se queda así tal cual. El segundo ejemplo sucede lo mismo. Nos da un resultado de 10j cúbica kl menos 6j cuadrada k cuarta l menos 16j cúbica k cuarta l quinta más 2j cuadrada k cuadrada l cuadrada. Recuerden que mientras las literales no tengan exponentes o visibles, el exponente va a ser 1, sea negativa o sea positiva. Pasamos a la multiplicación de polinomios. La multiplicación de polinomios se basa en que el primer término se multiplica por todos los términos, después el segundo término por todos los términos y el tercer término por todos los términos. Es decir, que al multiplicar cada término por el otro, tenemos un total de 9 términos diferentes. Lo que debemos de hacer aquí es simplificar términos para poder obtener el polinomio como resultado. Aquí obtuvimos el resultado del primer ejemplo de la multiplicación de polinomios y como podemos ver queda un poco extenso porque, como repetimos anteriormente, los exponentes son diferentes, por lo tanto no se puede simplificar más, lo cual queda menos 10x novena menos 15x octava más 8x séptima más 3x sexta más menos 3x sexta más 16x quinta menos 20x más 15x cuadrado. El segundo ejemplo lo observamos y sucede lo mismo, queda lo más posible simplificado, ya como los exponentes son diferentes, por lo tanto ya no podemos simplificarlo más. Pasamos a la división. Tenemos división de monomios, monomios, polinomios y de polinomios. Podemos aquí utilizar cualquier método. Hay diferentes métodos y todos los métodos son
válidos mientras se respete las leyes de los signos y las leyes de los exponentes. En la división, contrario a lo que pasa en las leyes de los exponentes con la multiplicación, aquí se van a restar. En la multiplicación se suman y aquí se restan. Vemos el primer ejemplo. 10a cúbica entre menos 2a. 10 entre menos 2 es igual a menos 5. A cúbica entre a nos da a cuadrada, porque 3 menos 1 son 2. El segundo ejemplo, observamos, así tengamos uno o varias literales con exponentes, se pueden dividir y no hay ningún problema. Observamos el segundo ejemplo y nos da un resultado de 2m cúbica n. Pasamos a la división de monomios y polinomios. No sucede gran cosa, simplemente dividimos el monomio entre el polinomio, entre los diferentes términos del polinomio. Observamos el primer ejemplo, 4 menos 7b entre 2. Es igual a 4 entre 2 es 2, menos 7b entre 2 es igual a menos 7 medios de b. Aquí cuando no tiene división exacta, lo único que hacemos es dejarla en fracción y no sucede nada más. Si tiene división exacta, pues lo ponemos completo, como sucede en el segundo ejemplo, que tenemos un polinomio más extenso entre un monomio. 20d cuadrada e menos 6d e cúbica más 8d cuarta e cuarta entre 2d e. Recordemos que cuando los exponentes no son visibles es porque las literales están elevados a la potencia 1. Tenemos como resultado 10d menos 3e cuadrada más 4d cúbica e cúbica. ¿Por qué se ha eliminado en algunos casos la e, en otros casos la d? Porque como podemos ver aquí, en el primer término del polinomio, la e es 1 menos 1. Entonces, por lo tanto, se elimina. En el segundo término del polinomio tenemos d 1 menos 1, por lo tanto, se elimina. Y pasamos a la división de polinomios con polinomios. Tenemos aquí el primer ejemplo. Recordamos que en la división es como las normales. Puede quedar o no puede quedar residuo. Por lo tanto, aquí en ambos ejemplos ha quedado residuo. No sucede nada, simplemente lo dejamos ahí y listo. Primer ejemplo es 4y cuarta menos y más 6 entre 2y cuadrada menos 3y menos 1. Nos da un resultado de 2y cuadrada menos 2y más 1. Y lo que tenemos que hacer, como les dije, hay varios métodos para poder elaborarlo. Aquí vamos a elaborar uno de ellos, que colocamos de esta manera como si fuera una división, pero la casita la ponemos al revés que cuando lo hacemos con números naturales. Entonces, vamos a buscar un número o un término en este caso que multiplicado por esto nos dé esto. Recordemos que en la multiplicación los exponentes se suman y como aquí va a ser una multiplicación, entonces nos da 2y cuarta. 2 por 2, 4 y 2 más 2, 4. Cuando lo ponemos aquí abajo para ir restando los términos, se le tiene que cambiar el signo. Por lo tanto, si aquí está positivo, va a quedar negativo. Y este mismo término lo multiplicamos por todos los términos del dividendo. Entonces, vamos a multiplicar 2y cuadrada por menos 3y nos da 6y cúbica. Como les dije, aquí quedó negativo, pero se le cambia el término y queda positivo. El signo y queda positivo. Y 2y cuadrada por menos 1 es 2y cuadrada. Entonces se elimina aquí y queda menos 5y cúbica más 2y cuadrada. Buscamos ahora un término que multiplicado por esto nos dé esto. Por lo tanto es 2y menos 2y por 2y cuadrada nos da 4y cúbica, pero aquí queda negativo. Recuerden que se cambia el signo, entonces queda positivo. Y luego multiplicamos por menos 1 y nos da 2y cuadrada. Ahora aquí nos queda un menos y cúbica.
lo cual ya vimos es el residuo, porque después ya no tiene con qué multiplicarse. Y aquí quedamos 2y cuadrada, número que multiplicado por 1 nos dé esto, pues es 1. 1 por 2y cuadrada es 2y cuadrada. Menos 2y cuadrada, ya le cambiamos el signo y queda 0. Por lo tanto, el residuo es menos y cúbica. Observamos el siguiente ejemplo y sucede lo mismo. Aunque sean los términos o los signos diferentes. Y así es, amigos, como acabamos el video. Espero que les haya servido un poco de ayuda. Pues nada más recordando las leyes de los signos y las leyes de los exponentes a la hora de realizar multiplicación y división, todo estará correcto. Gracias.